tuviera 1000 ideas y solo una resultase ser buena, estaría satisfecho. Fue el sueco Alfred Nobel, nacido en 1833 en Estocolmo, el principal responsable de los premios que llevan como nombre su apellido. Nobel fue un prominente químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas proveniente de una importante familia de ingenieros. A temprana edad, Alfred Nobel comenzó a interesarse por la ciencia y la ingeniería y a él le debemos 355 patentes y uno de los inventos de su siglo, la dinamita. A pesar de su original uso para la minería y la construcción, Nobel, movido por su conciencia y por el posible uso que se le diera a su invento, decidió emprender la aventura de crear una fundación que entregara una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad en los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Esto fue en el año 1900. Y más de un siglo después, los premios que portan su apellido gozan de un gran prestigio internacional y siguen otorgándose tal y como el inventor lo decidió, sumándose a la lista la categoría del Nobel de Economía. Grandes personalidades han subido al escenario para recoger su galardón en todo este tiempo. Tengo la intención de dotar, después de mi muerte, un gran fondo para la promoción de la idea de la paz, pero soy escéptico en cuanto a sus resultados. A pesar de sus dudas, en la actualidad la Fundación Nobel continúa encargándose de gestionar y otorgar los premios tal y como su fundador dejó plasmado en su herencia, con el único fin de ayudar a aquellos que hayan contribuido al desarrollo de la humanidad año tras año. El Premio Nobel de Física de 1903 fue para una de las figuras más representativas de la ciencia. Hablamos de la por todos conocida Marie Sklodowska-Curie, quien tuvo que compartirlo con su marido, Pierre Curie, y con Antoine-Henri Becquerel. Polaca de nacimiento y francesa de acogida, Marie fue pionera en muchos sentidos. La primera mujer francesa en ser doctora en ciencias, la primera en ser profesora de la Sorbona, la primera en recibir un premio Nobel y muchos años después, la primera mujer en descansar eternamente y por méritos propios en el lugar destinado a los grandes nombres de la historia de Francia. La historia de Madame Curie es digna de ser estudiada. A nuestra época nos han llegado instantáneas en las que vemos a una mujer incansable y centrada en su disciplina o continuamente rodeada de las mentes más brillantes de la época que, salvo ella, todos eran hombres. De su trabajo surgieron 2 premios Nobel, de física y química más tarde. 2 descubrimientos de elementos de la tabla periódica, el radio y el polonio, y una vida dedicada a ayudar a los demás, como demostró en su participación como radióloga en la Primera Guerra Mundial. Si en algo se caracterizó el matrimonio Curie, más allá de sus trabajos, fue por su carácter solidario, comenzando por no patentar los 2 nuevos elementos porque, como ellos mismos aseguraron, no pertenecen a nadie en concreto, sino a la humanidad. Pierre y Marie Curie iniciaron una saga familiar plagada de éxitos científicos, y ella, personalmente, fue una de las mujeres que más caminos ha abierto y más muros ha derribado en pro del desarrollo de la mujer en la ciencia. Marie, siempre expuesta a los por entonces desconocidos efectos de la radiación, pasó los últimos años de su vida luchando contra la enfermedad. Falleció en 1934 y el legado que dejó perdurará por los siglos de los siglos. El ilustre apellido Curie tiene una más que digna heredera en Irene, quien continuó con una célebre saga de científicos. Pronto, de niña, destacó por su afición a las matemáticas y tras ingresar en la Universidad de la Sorbona,
dejó temporalmente sus estudios para ayudar a su madre Marie en el frente de batalla. Juntas ejercieron como enfermeras radiológicas, ayudando a salvar la vida de los soldados heridos en la batalla. Tras la guerra, recibió la medalla militar por los servicios prestados. El apellido Curie le abrió muchas puertas, pero también provocó que la gran presencia de su madre ensombreciera algunas de sus espectaculares contribuciones a la ciencia. En 1918 se unió al Instituto del Radio como ayudante de su madre y fue allí donde conoció a Frédéric Joliot, con quien más tarde se casó y asumió su apellido. Tanto sola como en colaboración con su marido, sus contribuciones a la ciencia fueron constantes. Gracias a sus descubrimientos, cambió la manera de interpretar la tabla periódica de los elementos y la relación que estos tienen entre sí, con aplicaciones prácticas en medicina, investigación y en la fabricación de nuevas armas. Estos avances supusieron para la pareja Joliot-Curie el Premio Nobel de Química en 1935, antes de que la trascendencia de sus descubrimientos se asimilara totalmente en la sociedad científica de la época. Ferviente pacifista y cercana a ideas comunistas, Irene participó en numerosos movimientos solidarios y de ayuda a los más desfavorecidos por las nefastas consecuencias de la guerra. En España se situó al lado del Gobierno de la República y años más tarde fue nombrada directora del Instituto de Radio francés. Entre sus últimos logros, asistió a la inauguración del primer reactor nuclear francés que terminaba con el monopolio nuclear anglosajón. Ya al final de su vida, Irene continuó colaborando con la ciencia y los movimientos pacifistas hasta que la leucemia acabó con su vida en 1956. La italiana Rita Levi Montalcini viajó a España en los últimos años de su vida. En Madrid, la Universidad Complutense la nombró doctora honoris causa por sus enormes contribuciones a la ciencia. El cerebro nunca debe jubilarse, sino trabajar noche y día, porque a cierta edad como la mía ya no es necesario dormir, es una pérdida de tiempo. La de Levi Montalcini es una de esas historias de esfuerzo y capacidad de superación a lo largo de su vida. Nacida en Turín en 1909, sufrió las leyes antisemitas durante la guerra y fue expulsada de la Universidad de Turín. Se trasladó a Florencia, donde vivió e investigó clandestinamente. En Estados Unidos desarrolló su investigación sobre el tejido nervioso, lo que le generó una gran reputación. Rita Levi Montalcini es uno de los ejemplos de referente científico y social. Querida en todo el ámbito nacional, aún se recuerdan no solo sus más que valiosas contribuciones a la medicina, sino su rostro siempre sonriente y a la vez reflexivo. En 1962 estableció una unidad de investigación en Roma y desde 1969 hasta 1978 fue directora del Instituto de Biología Celular del Consejo Nacional Italiano de Investigación, en Roma. Y en esos años, y tras pasar por la docencia, fue galardonada en 1986 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso. Fue la cuarta mujer en recibir un premio Nobel. Rita Levi Montalcini falleció en 2012. Su nombre siempre será recordado por sus grandes contribuciones, pero no solo a la medicina, sino a la vida en su más amplio significado. Este ratón es uno de los responsables, en su caso involuntario, de la concesión del Nobel de Medicina en 2014.
Gracias a varios experimentos, se consiguió descubrir las células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro, es decir, una especie de GPS interno que tienen los animales y, por tanto, los seres humanos. Los investigadores que están detrás de esta investigación son el estadounidense John O'Keefe y un matrimonio de científicos noruegos, el formado por Edward Moser y por nuestra protagonista, May-Britt Moser. Estos, a la vista de los profanos garabatos, son la muestra del descubrimiento de May-Britt Moser, que muestra, a ojos de los científicos, la existencia de un GPS interno que posibilita la orientación en el espacio. Ya conocíamos esa cualidad otorgada a aparatos creados artificialmente, pero gracias a este grupo de científicos, entre los que se encuentra May-Britt, sabemos que nosotros también lo tenemos en nuestras propias células. Este descubrimiento le supuso a los 3 científicos el Premio Nobel de Medicina de 2014. Por su parte, May-Britt Moser es una de esas mujeres pioneras en su especialidad y, aunque no ha tenido que derribar tantas puertas como sus antecesoras, ha contribuido enormemente a situar a la mujer en el centro de la investigación científica. Moser estudió psicología en su país natal, en la ciudad de Oslo, y más adelante pasó por varias universidades internacionales donde no cesó en desarrollar sus investigaciones. En 2000 fue nombrada catedrática de neurociencia y actualmente es directora del Centro de Computación Neuronal de Trondheim. Moser sigue desarrollando su trabajo, el cual, según los expertos, podría conducir a nuevos tratamientos contra el Alzheimer y otros trastornos neurológicos que podrían afectar a las capacidades espaciales del cerebro. El año 2009 trajo una especial circunstancia. Esta vez, el Premio Nobel de Medicina se entregaba de forma compartida a 3 personas: Jack Szostak y la pareja de científicas formada por Carol Greider y Elizabeth Blackburn. Tanto Greider como Blackburn empezaron su trabajo juntas como alumna la primera y maestra la segunda. Llevaban tiempo recibiendo premios importantes y, según afirman los expertos, era cuestión de tiempo que recibieran el Nobel. El galardón se les concedió por iluminar el cáncer y el envejecimiento. Lo que empezó como una investigación provocada por el estímulo de su propia curiosidad profesional, acabó aportando datos esenciales para conocer el funcionamiento de ciertas células. Carol Greider, Elizabeth Blackburn y Jack Szostak explicaron cómo los extremos de los cromosomas, los telómeros, garantizan su integridad cuando se multiplican las células. La teórica vida sin fin de las células cancerosas está relacionada con este mecanismo molecular. Carol Greider, en la actualidad, trabaja en la Universidad Johns Hopkins y continúa sus estudios sobre el desarrollo celular. Elizabeth Blackburn, australiana de nacimiento, sigue en la Universidad de California, centro en el que ambas realizaron los descubrimientos que les valieron el Premio Nobel. La de Selma Lagerlöf es una de esas historias de película. De hecho, Televisión Española dedicó un capítulo de su serie El Premio a la escritora sueca ganadora del Premio Nobel en 1909. Lola Herrera se encargó de interpretar a la genial literata. Lo tengo, ¿comprendes? ¿Qué es lo que tienes? Todo. Los personajes, el ambiente en que se mueven. El protagonista será el más hermoso de los hombres. Y el más fuerte. Aunque a veces parezca el más débil. Lagerlöf estuvo siempre muy ligada a su domicilio familiar y a su trabajo como maestra rural, que solo abandonó para dedicarse en exclusiva a la literatura. Sus obras, en especial sus cuentos infantiles, han pasado a la historia no solo por la calidad de su escritura, sino por saber interpretar los lugares y el imaginario colectivo. En su historia personal,
Pasó por agobios financieros que después espantó gracias a su fructífera carrera como escritora. Y en cuanto a reconocimientos recibidos, esta feminista de principios de siglo llegó a ser la primera mujer sueca doctora honoris causa de filosofía, miembro de la Academia Sueca en 1914, pero fue sin duda el Premio Nobel de 1909 lo que la situó en el mapa como una de las autoras fundamentales para entender la literatura europea. En la ceremonia de su nombramiento, los académicos suecos argumentaron que Selma era justa vencedora por su elevado idealismo, la vívida imaginación y la espiritual percepción que caracterizan sus escritos. La que para muchos es su obra más relevante, El maravilloso viaje de Nils Holgersson por Suecia, se ha convertido en un clásico imprescindible para entender toda la literatura de viajes por su calidad y también por su precisión geográfica. Aquí podemos escuchar la propia voz de Selma recitando uno de sus libros. Som jag nu tackar mitt älskade fädernesland och allt Sveriges folk. En esta habitación se escribieron obras que más tarde pasarían a formar parte de clásicos de la literatura. En estas paredes vivió la poetisa alemana de origen judío Nelly Sachs, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1966. Su vida y obra estuvo marcada por la persecución que el pueblo judío sufrió en la Alemania nazi. Fue otro premio Nobel, la también escritora Selma Lagerlöf, quien ayudó a Nelly Sachs a escapar hasta llegar a Suecia, donde pasó la mayor parte de su vida y donde residía en el momento en el que el jurado de los premios Nobel decidió que era ella quien se merecía ser la ganadora de esa edición. Lo argumentaban así: por su extraordinaria escritura lírica y dramática que interpreta el destino de Israel con una fuerza conmovedora. Nelly Sachs se convirtió en la primera mujer judía en ganar el premio Nobel, y es precisamente su origen judeo-alemán el que impregna de sentimiento toda la bibliografía de Sachs. La poetisa del sufrimiento o la poetisa del destino judío se ha venido a llamar a una autora que abrió otro nuevo camino, pionera en subir al estrado y recibir el galardón con más prestigio hasta la fecha. Kenia, la naturaleza, el activismo y las mujeres africanas le deben mucho a la que se ha venido a llamar la mujer árbol. Hablamos, sin ninguna duda, de la luchadora Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2004. Si hay una imagen grabada en la memoria colectiva sobre Wangari Maathai, es la de ella plantando un árbol siempre rodeada de sus fieles seguidores. De hecho, se estima que existen unos 47 millones de árboles plantados gracias a su tesón. Wangari no era una típica mujer africana de su generación. Consiguió acceder a los estudios, se licenció en biología en Estados Unidos y ya en África se convirtió en la primera mujer doctora universitaria de África del Este. Activista feminista y ferviente ecologista, llegó a ser viceministra de Medio Ambiente en su país. Pero la gran notoriedad internacional le llegó con la concesión del Premio Nobel a la primera mujer africana en 2004. En sus entrevistas siempre dejaba claro su ideal: la lucha por el medio ambiente es una suma de luchas. Combatir la deforestación para ayudar a la humanidad. El día de su entierro, sus fervientes seguidores de la India demostraron la admiración que sentían por la Madre Teresa de Calcuta. Una vida entregada a los más pobres de los más pobres, como ella misma afirmaba.
le valió para que el sentir popular hacia esta albanesa de nacimiento fuera unánime. Mandatarios de todos los lugares y gente de toda la India se acercó para dar el último adiós a quien años más tarde pasó a llamarse Santa Teresa de Calcuta. Ya desde joven destacó por su profunda fe católica y su responsabilidad y entrega con los más necesitados. Ella misma se encargó de abrir y fundar centros de acogida y cuidado para los pobres, desheredados y enfermos de la India, y a la vez de difundir sus creencias. Todo ello sirvió para que en 1979 el Comité del Premio Nobel decidiera que la Madre Teresa era la justa merecedora del galardón, en su categoría de paz. Los últimos años de su vida los pasó luchando contra la enfermedad, pero a pesar de su frágil salud, no abandonó a aquellos a los que se había entregado durante toda su trayectoria. Falleció en 1997 y 6 años después, el Papa Juan Pablo II beatificó a Teresa de Calcuta y en 2016, ante más de 100.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ofició la ceremonia que elevaba a los altares a Santa Teresa de Calcuta. La generalísima del movimiento pacifista. Así se conocía en los últimos años de su vida a la baronesa Berta von Suttner, primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz en 1905. No solo eso, sino que a raíz de la amistad que mantenía con el propio Alfred Nobel, se cree que fue ella la impulsora de esta categoría. Convenció de tal manera al inventor sueco que éste completó su testamento con otro tipo de galardón, esta vez el dedicado a la paz. Berta von Suttner nació en el seno de una familia aristócrata de Austria, lo que le dio acceso a una buena educación. La ruina llegó a su familia y se vio obligada a trabajar para los von Suttner. Más tarde se marchó a París, donde conoció a Alfred Nobel. Una vez casada con el futuro barón von Suttner, dedicó su vida al activismo pacifista y a la escritura. El matrimonio tomó contacto con la londinense Asociación Internacional para el Arbitraje y la Paz. Luego llegó su éxito literario, Abajo las armas, posteriormente llevado al cine. Fundó un periódico, participó en congresos sobre la paz, medió entre las grandes potencias. Todo ello le sirvió para ser la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la Primera Guerra Mundial, que llegaría apenas unas semanas después de su muerte. El legado literario de Concha Espina es enorme. Sin embargo, para muchos es la gran olvidada de las letras hispánicas. De hecho, Concha Espina fue nominada al Premio Nobel de Literatura hasta 3 años consecutivos, sin conseguirlo en ninguno de ellos. Para los estudiosos del caso, quizás se deba a su estilo costumbrista y decimonónico que contrastaba con la agitación política y social del primer tercio del siglo XX. Por tanto, el hecho de que no sea fácil su adscripción a un grupo literario concreto perjudicó su carrera hacia el Nobel. Santanderina de nacimiento, siempre estuvo muy apegada a su tierra y a sus raíces familiares. Todo ello a pesar de casarse joven con Ramón de la Serna y abandonar el país para viajar junto a su marido a Chile. Allí empezó su carrera como corresponsal del Correo Español en Buenos Aires. En 1889 vuelven a España y a partir de ahí no paró de escribir. Novelas, textos, artículos, cuentos fueron saliendo de su cabeza a sus manos y de ahí al papel. Su calidad y trascendencia literaria le valieron numerosos premios y reconocimientos, lo que convirtió a Concha Espina en un ejemplo para las mujeres de su época. Pionera en muchos aspectos, no solo en el literario, su personalidad sirvió para tomar ejemplo para las generaciones venideras. Más allá de no haber conseguido, quizá injustamente, el premio Nobel, el que hubiera portado el broche de oro a una genial trayectoria literaria.
Se calcula que unos 2.500 niños judíos fueron rescatados de los nazis gracias a una enfermera polaca y católica que se encargó de sacarlos del gueto de Varsovia. Este es el dato más revelador de la que fuera candidata al Nobel de la Paz, pero que nunca consiguió. Es Irena Sendler, reconocida por muchos como el ángel de Varsovia. Desde su profesión como enfermera, se encargó primero de convencer a los nazis de que la dejaran pasar entre el peligro de una posible plaga de tifus en el gueto y después sacar escondidos a miles de niños que se enfrentaban a una muerte segura. Sufrió la detención por parte de los nazis, se vio sometida a torturas, pero nunca reveló el paradero de ninguno de los niños judíos a los que había salvado. Gracias a la ayuda de un soldado, consiguió escapar y una vez terminada la guerra, Irena desenterró las listas que previamente había escondido con los nombres de los niños y la entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Durante décadas vivió en el anonimato, hasta que una foto suya publicada en prensa hizo que muchos hombres y mujeres reconocieran en una anciana al ángel que le salvó del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Irena Sendler falleció en Varsovia el 12 de mayo de 2008. Tenía 98 años.